Caníbal, necrófilo, asesino en serie. Los términos para definir a Jeffrey Dahmer son tristemente incontables. Y es que además de hacerse famoso por comerse los cerebros de aquellas personas a las que asesinaba, también tenía una obsesión enfermiza por querer revivir a los muertos. Pero ¿de dónde surgió todo? Como en la mayoría de asesinos seriales, todo surge desde la más tierna infancia. No hubo nada. Esa fue la sencilla respuesta que dio Dahmer a Robert Ressler, el que fue junto a John Douglas fundador de la unidad de conductas del FBI, y con el que Dahmer sostuvo varias conversaciones muy interesantes. Y lo cierto es que Dahmer no vivió una niñez copada de abusos, ni tampoco fue despreciado por sus familiares, a diferencia de otros asesinos en serie que sí sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico. Este asesino fue un niño amado por sus padres que intentaron proporcionarle todo lo posible para su adecuada educación. En 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Allí, debido a su timidez y posible complejo de inferioridad, su padre le animaba a participar en actividades en las que se tuviera que relacionar con otros niños, pero Jeffrey no encajaba con casi nadie. Debido a esto, su padre le llevaba de pesca, y es en ese momento cuando todo empezó a torcerse. Jeffrey vio como su padre, al pescar un pez, lo abrió en canal para sacarle las tripas. Esto fascinó al pequeño Dahmer, y es algo que replicaría él mismo cada vez que saliera a pescar con él. Le encantaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba por la carretera para buscar animales atropellados. Los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Ya por ese entonces conservaba en formol varios tipos de insectos. Comenzó a torturar a los pequeños animales que cazaba en un bosque que se encontraba cerca de su casa. Al parecer, adoraba reunir y limpiar sus huesos. Es en esta época en la que vivió uno de los episodios más famosos de su vida, aquel en el que presuntamente recogió el cadáver de un perro para quitarle la carne y reconstruir su esqueleto. El mismo Dahmer hablaba del suceso en la entrevista que mantuvo con Ressler. Uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlo. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. También le tomé una fotografía. Si su primera gran revelación de la vida fue descubrir su amor por el desmembramiento de pequeños animales, la segunda fue saber que se sentía atraído sexualmente por los hombres. Por entonces, la homosexualidad era mal vista en Estados Unidos, por eso intentó reprimir sus impulsos. Empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones sexuales con hombres a los que posteriormente asesinaba y descuartizaba. En el instituto, estas fantasías le tenían traumatizado, y para olvidarlas empezó a beber. Su rutina era levantarse muy temprano, se pasaba por la casa de uno de los pocos amigos que tenía y se emborrachaba. Luego iba a clase. Otro hecho que pudo marcar su vida fue la separación de sus padres, pero fuera por la causa que fuese, este terrible cóctel le acabó convirtiendo en un alcohólico y en un gran aficionado a las drogas. Dos características que tiraron su futuro por la borda. Y esto le acabó convirtiendo en un marginado social, un outsider. Él mismo haría referencia a ello en la entrevista con el FBI. Un día había ido a visitar a un amigo y volvía de noche a casa. Vi que se me acercaban 3 chicos del instituto, estudiantes de último año. Uno de ellos sacó una porra y me golpeó en la nuca, así, sin motivo. Eché a correr. La gente me menospreciaba y me consideraba raro y extraño. Cuando cumplió 18 años, nuestro protagonista cometió su primer asesinato. El terrible acto lo perpetró varias semanas después de su graduación. El día del macabro suceso, Dahmer decidió salir a beber. En el trayecto se encontró con Steven Hicks, un joven de su edad que hacía autostop, y decidió recogerle. Así explicó lo sucedido en la entrevista con Ressler.
Tenías unos 18 años cuando cometiste el primer asesinato, ¿no es cierto? Sí. Antes de eso, llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo haciendo dedo. Y ocurrió por casualidad. Yo tenía el coche y regresaba a casa después de haber bebido. No buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de casa lo vi. Hacía dedo, no llevaba camisa y era guapo. Me sentía atraído por él. Pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar un porro y él respondió, estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos unas cervezas y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo. Así que agarré la base de las pesas y lo golpeé en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho. Anduve un rato de un lado para otro por la casa. Al final me masturbé. Al día siguiente tengo que pensar en cómo deshacerme de las pruebas. Compro un cuchillo de caza y por la noche vuelvo a bajar. Le abro el vientre y me masturbo otra vez. ¿Te excitó solo el físico? Los órganos internos. ¿Los órganos internos? ¿La acción de destriparlo? Sí. Corté todo el cuerpo en pedazos. Metí cada trozo en una bolsa y después todo en 3 bolsas grandes de plástico para la basura. Pongo las bolsas en la parte trasera del coche y me voy a tirar los restos a un barranco, a unos 15 kilómetros. Son las 3 de la madrugada. Voy por una carretera secundaria desierta y a mitad de camino me para un policía. Me dijo que iba demasiado a la izquierda. El agente llama a su compañero. Me hacen la prueba de alcoholemia y la paso. Iluminan el asiento trasero con la linterna. Ven las bolsas y me preguntan qué es. Les digo que basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero y me creen a pesar del olor. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda y vuelvo a casa con las bolsas. Las volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño y me masturbé. Luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas. A la mañana siguiente, metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada que medía unos 3 metros. Aplasté la entrada de la tubería hasta cerrarla y las dejé unas 2 semanas y medio dentro. Dahmer abrió la tubería, rompió los huesos en trocitos y los esparció por los alrededores de su casa. A partir de ese momento, nuestro protagonista trató desesperadamente de reprimir sus tendencias asesinas y enderezar por fin su vida. Una decisión que tomó aupado por su padre. Logró convencerle de que fuera a la universidad. Sin embargo, fue expulsado por su adicción al alcohol y a las drogas. Posteriormente se alistó en el ejército y estuvo destinado 1 año en Alemania. No obstante, fue dado de baja otra vez por su alcoholismo. Al final su padre, desesperado, le envió a Milwaukee para que viviera con su abuela e intentar que le recondujera por el buen camino. Y lo cierto es que la anciana casi lo consiguió, y es que durante los siguientes meses dejó de beber, evitó las drogas y reprimió sus tendencias asesinas. Y en relación a la homosexualidad, también desterró de su mente las ideas de mantener una relación con otro hombre con la creencia de que era algo horrible para él. Desgraciadamente, todo aquello no estaba desapareciendo, más bien se estaba acumulando dentro de él. Un día, en una biblioteca, le entregaron una nota. En ella, un joven le ofrecía favores sexuales. Aunque rechazó la invitación, Dahmer afirmó que aquel mensaje marcó un punto de inflexión en su vida. Hizo que sus deseos sexuales se reavivaran y con ellos las ansias de matar. Días después, robó un maniquí de una tienda, lo guardó en el armario de su habitación y se dedicó a masturbarse encima de él. Su abuela llegó a encontrarlo y le obligó a tirarlo. Dahmer volvió a beber. Fue detenido por exhibicionismo público en 1986 y trató de desenterrar a un joven recién fallecido para disfrutar sexualmente de su cuerpo, un hecho que narró posteriormente al FBI. Leí la esquela de un joven de 18 años y me presenté en el tanatorio. Vi el cadáver y era un hombre muy atractivo. Cuando lo enterraron, agarré una pala y una carretilla con la intención de llevarme el cadáver a casa. Alrededor de medianoche me dirigí al cementerio, pero el suelo estaba helado y tuve que abandonar mi propósito.
Dahmer empezó a tener múltiples salidas nocturnas en bares de ambiente gay. Así fue como en septiembre de 1987 halló a Stephen Toomey, un hombre al que asesinó y violó tras matarle, y cuyo cráneo hirvió y blanqueó para quedárselo como recuerdo. Esta fue la explicación que dio sobre este suceso. Él era un muchacho muy guapo. Le invité a la habitación del hotel. Estuvimos bebiendo, yo tomaba Coca-Cola con ron. Le hice beber a él también y se quedó dormido. Yo seguía bebiendo y debí de quedarme en blanco porque no recuerdo nada de lo que ocurrió, hasta que me desperté por la mañana. Él estaba tumbado de espaldas, con la cabeza colgando del borde de la cama. Yo tenía los antebrazos llenos de contusiones. Al parecer lo había golpeado hasta matarlo. No recuerdo haberlo hecho y no tenía ninguna intención de hacerlo. Estaba horrorizado, pero tenía que hacer algo con el cadáver. Lo metí en el armario. Me fui al centro comercial y compré una maleta grande con ruedas. Lo metí dentro de la maleta. Reservé la habitación para otra noche. Me quedé ahí sentado, aterrorizado. La noche siguiente, a la 1 de la madrugada, abandoné el hotel. Pedí al taxista que me ayudara a meter la maleta en el maletero y me dirigí a casa de mi abuela. Escondí la maleta en el sótano y lo dejé allí aproximadamente una semana. ¿Y no despedía ningún olor? No, porque hacía frío. Era la fiesta de Acción de Gracias y no podía hacer nada porque iban a venir unos familiares de visita. Tras esa semana, mi abuela salió un par de horas para ir a la iglesia. Y yo agarro un cuchillo, bajo al sótano, saco el cadáver de la maleta y le rajo el estómago. Me masturbo. Luego separo la carne y la meto en bolsas. Cubro el esqueleto con una colcha y lo hago pedazos con una maza. Lo envuelvo todo y el lunes por la mañana lo echo a la basura, excepto el cráneo. El cráneo me lo guardé aproximadamente una semana. Lo metí en lejía concentrada para blanquearlo. Quedó limpio, pero demasiado frágil y lo tiré. Dahmer asesinó a 3 hombres más en casa de su abuela. El primero era un prostituto nativoamericano de 14 años llamado James Dockstader, y el segundo, Richard Guerrero, al que conoció cerca de un bar gay. Su modus operandi era siempre muy parecido. Ofrecía a sus víctimas algo, ya sea posar desnudo para unas fotos por dinero o ver una película. Luego en casa les drogaba y dejaba el cadáver en el sótano hasta que se deshacía de él. La siguiente víctima se salvó gracias a la abuela de Dahmer, que se levantó de la cama debido a los ruidos que provenían del salón, así que Dahmer decidió no matarlo. Unos meses después, tuvo al fin su primer encontronazo serio con la justicia, cuando fue acusado de abusar de un chico laosiano de poco más de 13 años. Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual y de seducir a un niño con fines inmorales, aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo. Así que antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima. Era un aspirante a modelo mestizo de 24 años. Se llamaba Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay. Lo llevó a casa de su abuela, donde lo mató. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte de su cuerpo. En este caso fue su cabeza y sus genitales. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario. Tenía permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Encontró un apartamento pequeño y económico, muy cerca de su trabajo. Es aquí donde daría rienda suelta a su depravación. Ahora Dahmer tenía un lugar para él solo, un lugar perfecto para disfrutar de todas sus fechorías sin la presión de que su abuela le pillara. En este apartamento mató a 12 personas. Dahmer nunca mataba de forma aleatoria, realmente seleccionaba a sus víctimas de una forma concreta y atendiendo siempre a un mismo parámetro. Eran generalmente hombres fibrados y guapos, que tenían un estilo de vida alocado. Dahmer era consciente de que las personas gays eran menospreciadas por la policía y sabía que sus desapariciones no causarían una investigación. Aún así sabía que debía mejorar su técnica para hacer desaparecer los cuerpos. Para ello compró un gran bidón de polietileno de 215 litros para poder deshacerse mediante ácido de la sangre y los huesos de sus víctimas. En ese bidón se disolvían y se transformaban en un repugnante lodo que Dahmer arrojaba por el retrete.
Al no tener una figura que lo retuviese, sus fantasías iban escalando exponencialmente. Empezó a hacer fotografías con distintas fases del proceso de descuartizado. Luego empezó a beberse la sangre de sus víctimas, algo que le motivó a empezar a comerse partes de sus cuerpos. Los muslos y los bíceps le resultaron tan duros que tuvo que comprar un ablandador de carne para hacerla más masticable. En una ocasión, confesó que el hecho de consumir carne joven le proporcionaba una erección continua y lo mantenía de buen humor, además de que sentía que si se comía a las víctimas, siempre se quedarían con él. La conversación que mantuvo con Ressler sobre esta parte de su vida no tiene desperdicio. ¿Arrojaste muchos cadáveres por el inodoro? ¿No se atascaba? No, jamás se atascó. ¿Cómo ocurrió que empezaras a comer cadáveres? Mientras desmembraba a uno de ellos, guardé el corazón y los bíceps. Los corté en pedazos pequeños, los lavé, los metí en bolsas de plástico herméticas y las guardé en el congelador. Buscaba algo más, algo nuevo para satisfacerme. Después los cociné y me masturbé mirando la foto. ¿Y por qué barnizar los cráneos? Para darles un aspecto más uniforme. Después de unas semanas, algunos no estaban tan blancos como los otros y tenían un aspecto artificial, como fabricados para un anuncio. Según parece, habías elaborado un plan muy detallado para convencer a la gente de que fuera contigo a casa. ¿Estabas seguro de que siempre lo conseguirías? Sí, pero algunas veces no funcionaba. A veces estaba muy borracho y me llevaba a alguien que no era tan atractivo como había creído. Y por la mañana tenía resaca y se iba. Otras veces no quise matarlos, porque no quería estar con ellos. Esto me ocurrió 3 o 4 veces. Otras noches no quería estar con nadie y volvía a casa para ver una película. ¿Tenías muchas cintas de vídeo? Sí, pero a medida que pasaban los años, fui dejando de lado los vídeos y las revistas que no me atraían. Aparte de las películas porno, veía las del Jedi, la trilogía de la Guerra de las Galaxias. El personaje del emperador, con su control absoluto, encajaba perfectamente en mis fantasías. Supongo que a mucha gente le gustaría tener el control total. Es una fantasía muy común. ¿Qué tipo de persona habrías deseado como compañero sexual? Me habría gustado tener un hombre blanco bien desarrollado y complaciente. Habría preferido tenerlo vivo y que estuviera siempre a mi lado. Que saliera a trabajar y que llevara una vida normal o que solo estuviera contigo. Que solo estuviera conmigo. Parece que tolerabas mal que la gente se marchara. Mis víctimas eran ligues de una noche. Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo y yo no quería que se fueran. Por extraño que parezca hoy en día, Dahmer no despertaba ningún tipo de sospecha en sus vecinos, al menos al principio. Era callado y algo tímido, muy educado, hablaba con calma y hacía gala de un raro carisma. Su aspecto físico atractivo era perfecto para guardar al monstruo interior. La obsesión de Dahmer con que uno de sus hombres se quedara con él iba en aumento. Primero toqueteó las ciencias ocultas motivado por El Exorcista 3, que era una de las películas favoritas de Dahmer. ¿Tuviste algo con las ciencias ocultas? ¿Era un intento de conseguir más poder? Sí, pero no fue nada serio. Hice algunos dibujos, iba a librerías especializadas en ciencias ocultas y compraba material, pero nunca hice ningún ritual con las víctimas. Probablemente lo habría hecho 6 meses más tarde, si no me hubieran detenido. ¿Por qué conservabas los cráneos, el pelo, las partes del cuerpo de tus víctimas? Conservar los cráneos era una manera de sentir que había sido un desperdicio total matarlos. Los esqueletos iba a utilizarlos para un altar, pero esta no fue la motivación inicial para matarlos. Se me ocurrió después. Dahmer empezó a fantasear con crear un novio muerto viviente, que jamás se quejase y que hiciera todo lo que él quisiera. Para dar forma a este zombie, perforaba con un taladro la cabeza de sus víctimas y por el hueco resultante les introducía agua hirviendo o ácido. Sus víctimas no solían sobrevivir más de un día. Con el primer muchacho, al que intentaste convertir en zombie, ¿no te salió bien? ¿Volviste a intentarlo? Lo intenté otra vez. Doblé la dosis y el resultado fue fatal. Esta vez no hubo estrangulamiento. Luego intenté inyectar agua hirviendo. Más tarde se despertó. Estaba muy aturdido. Le di más píldoras y volvió a dormirse. ¿Hasta dónde perforaste el cráneo con el taladro? Solo hasta el hueso.
Lo inyecté y estaba tan dormido todavía por las drogas que salí a tomar una cerveza rápida al bar de enfrente, antes de que cerrasen. Cuando volvía, le vi sentado en la acera y alguien había llamado a la policía. Tuve que pensar deprisa. Les dije que era mi novio y que se había emborrachado. Estaba realmente atrapado. No podía ir a ninguna parte. Me pidieron la identificación y se la enseñé. Trataron de hablar con él y le respondió en su lengua. Me dijeron que me lo llevara dentro. Él no quería entrar, pero los agentes me ayudaron a subirlo al apartamento. ¿De verdad no lo examinaron? No. Lo tumbaron en el sofá y echaron un vistazo al apartamento, pero no entraron en mi dormitorio. Si lo hubieran hecho, habrían visto otro cadáver. Los policías vieron las 2 fotos que le había sacado antes al muchacho, y el agente le dijo al otro: ¿lo ves? Ha dicho la verdad. Y se marcharon. ¿Cuánto tardaste en deshacerte del chico? Unas 2 horas. Tenía mucha práctica. Es un trabajo sucio. Trabajaba deprisa, siempre en la bañera. Como curiosidad, esta última víctima era hermano del chico laosiano de 13 años y por el cual Jeffrey había estado en la cárcel meses antes. Desgraciadamente, su hermano mayor no tuvo tanta suerte como él. Su carrusel de crímenes continuó hasta finales de julio de 1991. Fue entonces cuando su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar de la casa de Dahmer. Edwards estaba visitando Milwaukee con unos amigos cuando Dahmer se acercó a ellos y le ofreció $100 por posar para unas fotos. En ese momento Edwards pasaba por una mala situación económica, así que aceptó. Sus amigos no se fiaban demasiado de Dahmer y le pidieron la dirección de su casa. Obviamente Dahmer les dio una dirección falsa. Cuando llegaron a su apartamento, Edwards se percató inmediatamente del nauseabundo olor, pero Dahmer se sacó una excusa rápido y le dijo que se rompieron unas tuberías del edificio. Edwards y Dahmer charlaron un poco de todo, del ejército, de los peces de la pecera, hasta que en un momento demasiado rápido, Dahmer estaba a su lado con un cuchillo y unas esposas, la cual se la colocó en la muñeca izquierda. Dahmer, a punta de cuchillo, le dijo que le acompañara a ver una película. Por supuesto, la película era El Exorcista 3. Edwards contó que Dahmer pasaba realmente por un extraño trance mientras veía la película y hacía cosas inconexas. A veces hablaba de que la habían abandonado y estaba triste, otras veces estaba completamente enfrascado en la película. Edwards pensó en tirarse por la ventana, pero decidió charlar e intentar esperar su oportunidad. En un momento dado, Dahmer le dijo que se diera la vuelta para ponerle las esposas. Pero Tracy Edwards no pensaba hacerlo, ya que si lo hacía sabía que estaba completamente muerto. En esa lucha, Edward cayó al suelo y Dahmer se puso encima de su pecho. Tracy le preguntó qué hacía, y este le dijo que estaba escuchando el corazón que se iba a comer en unos minutos. Edward intentó calmarlo mediante la seducción. Se quitó la camisa, pero Dahmer entró en otro extraño trance y no le prestó demasiada atención. Pasaron unos minutos y Edwards le dijo que tenía ganas de ir al baño. Dahmer le acompañó y es cuando Edward atacó rápidamente a Dahmer, para acto seguido salir corriendo del apartamento. Tracy Edward volvió al apartamento esta vez con unos agentes de policía. Registraron el apartamento y allí encontraron los restos de multitud de personas, las fotos que este asesino se había hecho con las víctimas y hasta una cabeza cortada en el congelador. Todo ello acompañado de cadáveres a medio desmembrar. Los vecinos se quedaron perplejos ante la noticia, a pesar de que ya habían denunciado meses antes el mal olor que emanaba de su apartamento. Una imagen especialmente icónica y a la vez perturbadora de ese día es la de los 2 agentes sacando del apartamento de Dahmer el bidón de ácido lleno de restos. La seguridad del juicio fue diferente a cualquier juicio celebrado anteriormente en la historia de Milwaukee. Se hicieron esfuerzos para asegurar que Dahmer estuviera a salvo de posibles amenazas. Se usó un perro para olfatear cualquier explosivo en la sala. Los asistentes al juicio tuvieron que pasar por detectores de metales y fueron cacheados minuciosamente antes de ingresar a la sala del tribunal. Dahmer fue separado de la audiencia por una barrera de vidrio a prueba de balas.
De los 100 asientos disponibles, 23 eran para periodistas, 34 para las familias de las víctimas de Dahmer y los 43 restantes para espectadores públicos. Lawrence Graham, un juez que tenía un aspecto venerable y fama de justo, tuvo la difícil tarea de decidir si Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más sanguinarios de la historia, estaba loco o cuerdo. Gerald Boyle, su abogado defensor, intentó demostrar al tribunal que su cliente era un trastornado mental. Si lo conseguía, el carnicero de Milwaukee sería enviado probablemente de por vida a un centro de rehabilitación para dementes. Y si no, pasaría el resto de sus días en prisión. En cualquier caso, no sería ejecutado, porque en el estado de Wisconsin no había ni hay pena de muerte. Dahmer mantuvo el tipo durante el juicio, pero la magnitud de sus crímenes y su postura corporal destilaban una frialdad sobrecogedora. Nunca se rompió, ni siquiera cuando los familiares de las víctimas declararon ante el estrado. No movió ni un solo músculo, ni cuando Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsay, estuvo a punto de agredirle. You act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey! Jeffrey! I hate you! Mother... I hate you! Something's out of control! Don't Jeffrey, I kill you! God damn it! Look at me, motherfucker! I can kill you! What's your name, sir? I can kill you! You don't have to look! Dahmer fue condenado a más de 900 años de cárcel. Al final del juicio, Dahmer pidió perdón a las familias y dijo que rezaría todos los días por sus víctimas. Pero un año después de la condena, en una entrevista con una cadena de televisión, dijo que volvería a hacer lo que hizo, si solo tuviera una sola oportunidad. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. El juicio televisado y el impacto de sus crímenes le dieron una visibilidad que pocas veces había experimentado en su vida. Varias mujeres se ofrecieron en matrimonio ante la imagen atractiva y angelical que mostró en sus comparecencias ante el tribunal. No solo les daba igual que fuera homosexual, sino que también obviaban que era un asesino, caníbal y necrófilo confeso. Al principio, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. A Dahmer la fama le vino bien en la cárcel, ya que la fascinación con el horror de su caso atrajo cartas, regalos y donaciones. Por ejemplo, una mujer de Illinois le mandó una Biblia para que aprendiera cosas buenas sobre Jesús y $350 porque había tenido una revelación según la cual estaba llamada a ser su madre espiritual. Le empezaron a llover donaciones desde todas las partes del mundo, desde África del Sur hasta Francia e Inglaterra. Se gastaba el dinero en revistas, tebeos, música de cantos gregorianos y sonidos de ballenas. Los familiares de sus víctimas protestaron por el uso del dinero, porque Dahmer no pagó ni un centavo de los $80 millones en indemnizaciones al que fue condenado. En la cárcel, Dahmer dio muestras de su macabro sentido del humor. En una ocasión, advirtió a los guardias que tuvieran cuidado con él, porque mordía. Desde el boletín de la cárcel, intentó formar un grupo de caníbales anónimos. Aunque Dahmer parecía que ni sentía ni padecía, hay pruebas de que sufrió bastante su estancia en la cárcel. Intentaba superar los remordimientos que le producía tener instintos asesinos. Y también buscaba el perdón divino. Y es que Jeffrey Dahmer achacó su naturaleza de asesino a sus creencias ateas. Sin embargo, Jeffrey vivía en una contradicción constante, porque siempre creyó que la culpa de todo era del diablo, que se había apoderado de su alma. El psicópata asesino se planteó entonces qué le pasaría cuando muriera, y decidió que quería ser bautizado. Tras unos meses en la cárcel, parecía que Jeffrey se estaba transformando. Según su padre, se estaba rehumanizando. Sin embargo, Dahmer seguía teniendo oscuras y obsesivas fantasías.
El primer intento de asesinato a Dahmer fue en la capilla de la cárcel, cuando otro recluso trató de cortarle el cuello con un cepillo de dientes convertido en punzón. Acabaría falleciendo de la misma forma en la que el propio Dahmer mató a su primera víctima, Stephen Hicks. Christopher Scarver le estampó una pesa en la cabeza. Acto seguido, le dio una paliza. Según palabras del propio Scarver, mató a Dahmer porque le molestaba especialmente su comportamiento y le daba asco los crímenes que había cometido, aunque corre cierta teoría conspiranoica donde parece ser que la policía habría estado involucrada para quitárselo de en medio, debido a su mala gestión en la investigación del caso. Realmente es un caso incómodo para la policía, ya que como hemos comprobado durante este vídeo, no es que fueran muy eficaces. Como broma macabra final, su madre quiso que se estudiara el cerebro de su hijo con la esperanza de conocer si los factores biológicos estaban detrás del comportamiento psicópata, pero su padre se negó y solo quería que su hijo descansara en paz. Fue tanto el revuelo que hubo un juicio y todo. Al final el juez dictaminó que se incineraran los restos. La película más antigua de todas, actores y presupuesto de serie B. La baja calidad de la cinta provoca tanto momentos perturbadores como cutres al conjunto. No es fiel ni en actuaciones ni en situaciones. En el año 2002 se estrenó Dahmer, el carnicero de Milwaukee, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey Dahmer. Sí, Ojo de Halcón interpretó a este asesino. La cinta no está mal, aunque ya se le notan las costuras del tiempo. El montaje es bastante raro, y no es que tuviera un final muy satisfactorio, porque obvian demasiadas cosas importantes. Hay películas que son muy difíciles de encontrar, y estas dos películas son un claro ejemplo de ello. La primera fue directa DVD, y parece realizada con la típica cámara digital de 2006, que ahora nuestros ojos 4K no podrían ni resistir. Y la segunda una serie Z cutre que enfrenta a los dos famosos psicópatas, con un claro tono de cachondeo y que incluye ninjas y todo. Película que amplía la etapa adolescente de Dahmer y que está basada en un cómic creado por uno de sus colegas de la adolescencia. Es un poco lenta y aburrida, y al estar en una sola etapa de Dahmer te sentirás insatisfecho. Las interpretaciones me parecen pobres, aunque tiene algún momento bueno y con cierta tensión. El creador de American Horror Story, Ryan Murphy, y Evan Peters son generalmente sinónimo de calidad. Es la mejor recreación de la vida del asesino, y dudo que se hagan más versiones tanto en cine como en televisión, y es porque me parece simplemente insuperable. Durante este vídeo me he valido de muchas imágenes de esta serie, ya que te expone prácticamente todo lo que se sabe de su vida. Una serie con momentos bastante perturbadores, un cuidado soberbio en todos sus apartados, y con dos de las mejores interpretaciones del anterior año. Es la mejor sin lugar a dudas. Jeffrey Dahmer fue abandonado por su madre y su padre, nunca tuvo una gran comunicación con ellos, y vio como sus padres se destruyeron mutuamente. Dahmer nunca expresó sus anhelos, sus sentimientos o motivaciones. No tuvo con quién, no pudo o no quiso, y eso corrompió su mente, y aún así no es justificable lo que hizo. Digo esto porque mientras investigaba el caso para este vídeo, he visto que los fans de Dahmer no se han muerto con él, más bien han ido en aumento. He leído auténticas barbaridades para justificarle, y solo me da la sensación de que Dahmer ha ganado a la sociedad incluso después de muerto. Y es que mientras que con John Gacy todo el mundo dice unánimemente que es un pervertido asesino que debería estar en el infierno, con Dahmer no es así. Y esto es por lo mismo que el mismo Dahmer utilizaba a su favor. La fachada, la superficialidad, la belleza manipula a la gente. Si eres un gordo feo, te maldecirán y te dirán que te lo mereces. Pero si eres rubito y guapito, te sacarán 1000 justificaciones para poder salvarlo de las llamas del infierno. Pura hipocresía. Sinceramente yo solo espero que estén ambos en el puto infierno. Nunca me he creído que Dahmer se arrepintiera y nunca me lo creeré. La serie no ha romantizado al personaje,
ha sido la gente. Gente admirando al asesino que mató a 17 personas, que podrían ser los padres o hermanos de cualquiera. Porque si admiran a alguien así, significa que admiran a alguien que no pudo contener sus impulsos asesinos. No se puede admirar la maldad, pero hoy en día parece que hay una especie de resentimiento continuo con la sociedad que hace que personajes así sean alabados. Ahora el villano es el héroe, por el simple hecho de ser un ser que no encaja con la sociedad, y se revela a ella. Lo vemos con personajes ficticios como el Joker, el Patriota, Patrick Bateman o Heisenberg. Pero bueno, esos al menos son personajes ficticios. Pero un asesino en serie que ha matado a personas reales no debería ser digno de admirar. Debería ser simplemente un recordatorio, un aviso de que el mundo está lleno de seres peligrosos y malvados, y que debemos reformar la sociedad, hacer un acto de conciencia colectiva para unirse más y quitarse parásitos del poder. Pero desgraciadamente sé que eso es una utopía.